A menudo hablamos de recuperar el verdadero significado de la Navidad o el verdadero significado de la Pascua. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero significado del Día del Trabajo? Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este video responderé a esta pregunta. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El Día Internacional de los Trabajadores, o Día del Trabajo, o simplemente 1 de mayo, que se celebra el 1 de mayo todos los años, se ha convertido en poco más que un día para descansar. Una excelente oportunidad para hacer una parrillada, ir a la playa o disfrutar de un día libre antes de que la rutina diaria se haga cargo nuevamente. El Día Internacional de los Trabajadores, también conocido como el Día del Trabajo en algunos países y a menudo referido como el 1 de mayo, es una celebración de los trabajadores y las clases trabajadoras que es promovida por el movimiento laboral internacional y ocurre cada año el 1 de mayo o el primer lunes de mayo. Tradicionalmente, el 1 de mayo es la fecha del Festival de Primavera Europeo del 1 de mayo. En 1889, el Congreso Socialista Internacional Marxista se reunió en París y estableció la Segunda Internacional como sucesora de la anterior Asociación Internacional de Trabajadores. Adoptaron una resolución para una gran manifestación internacional en apoyo de las demandas de la clase trabajadora por la jornada de 8 horas. La fecha del 1 de mayo fue elegida por la Federación Estadounidense del Trabajo para conmemorar una huelga general en los Estados Unidos que había comenzado el 1 de mayo de 1886 y culminó con el asunto Haymarket 4 días después. Posteriormente, la manifestación se convirtió en un evento anual. La sexta conferencia de la Segunda Internacional de 1904 llamó a todas las organizaciones del Partido Socialdemócrata y los sindicatos de todos los países a manifestarse enérgicamente el 1 de mayo por el establecimiento legal de la jornada de 8 horas, por las reivindicaciones de clase del proletariado y por la paz universal. El 1 de mayo o primer lunes de mayo es un día festivo nacional en muchos países. En la mayoría de los casos como Día Internacional de los Trabajadores o un nombre similar. Algunos países celebran el Día del Trabajo en otras fechas significativas para ellos, como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Día del Trabajo el 1 lunes de septiembre. En 1955, la Iglesia Católica dedicó el 1 de mayo a San José Obrero. San José es el patrón de los trabajadores y artesanos, entre otros. Esa es la historia del Día del Trabajo. Pero, de nuevo, pregunto, ¿qué significa? La conexión entre los huelguistas muertos en aquel primer día del trabajo y este feriado sigue siendo oscura. Muy pocas personas en el mundo pertenecen a sindicatos en estos días. La mayoría de las personas que disfrutan del feriado del Día del Trabajo probablemente no tienen
idea de lo que están celebrando o conmemorando. ¿Y qué significa hoy la dignidad del trabajo? Los cristianos, y los luteranos en particular, están en condiciones de revitalizar el Día del Trabajo. La iglesia primitiva se hizo cargo de las fiestas paganas y les dio un significado netamente cristiano. Los cristianos de hoy pueden hacer lo mismo con el Día del Trabajo, convirtiéndolo en una festividad que honre, celebre y reflexione sobre la doctrina de la vocación. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 17 encontramos: cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo llamó. La palabra vocación proviene de la palabra latina para llamar. Significa que Dios nos asigna ciertos cursos de vida y luego nos llama a diferentes tareas, oficios y caminos para el servicio. La doctrina de la vocación es la teología de la vida cristiana de Lutero. Tiene que ver con cómo los cristianos deben vivir en el mundo, cómo ejercen su fe y cómo sus vidas ordinarias están cargadas de significado. Más específicamente, la vocación aborda cómo Dios obra a través de los seres humanos. Él nos da nuestro pan de cada día a través de la vocación de agricultores, molineros y panaderos. Él nos protege por medio de las autoridades gobernantes. Él concede la sanación por medio de las vocaciones médicas. Crea obras de belleza trabajando a través de artistas y músicos. Él crea una nueva vida y cuida a los niños por medio de las madres y los padres. Dios está obrando en todas las personas que hacen cosas por nosotros. Los que construyen nuestras casas, confeccionaron nuestra ropa, prepararon nuestra comida, recogieron nuestra basura, diseñaron la tecnología que disfrutamos, trabajaron en las fábricas para fabricar lo que necesitamos, nos brindó servicios para hacer nuestra vida más fácil y Él está obrando a través de nosotros. Lutero llega a decir que la vocación es una máscara de Dios, que detrás del mesero en el restaurante que nos trae la comida, detrás del concierge que trabaja en el hotel, detrás del ejecutivo de negocios y detrás de nosotros en las cosas que hacemos por los demás, Dios mismo está escondido. Lutero escribe: ¿qué otra cosa es todo nuestro trabajo para Dios, ya sea en el campo, en el jardín, en la ciudad, en la casa, en la guerra o en el gobierno, sino simplemente el desempeño de un niño por el cual Él quiere dar sus dones en los campos, en el hogar y en todas partes? Estas son las máscaras de Dios, detrás de las cuales Él quiere permanecer oculto y hacer todas las cosas. Podía dar hijos sin usar hombres y mujeres, pero Él no quiere hacer eso. En cambio, Él une al hombre y la mujer para que parezca ser el trabajo del hombre y la mujer, y sin embargo lo hace al amparo de tales máscaras. Dios da todos los buenos regalos, pero debéis trabajar y así dar a Dios una buena causa y una máscara. Cuando damos gracias a Dios por nuestras comidas y por todas nuestras otras bendiciones, estamos reconociendo su labor que se manifiesta en el trabajo humano. La vocación es otro ejemplo del principio luterano de que Dios obra a través de medios. En su reino espiritual,
Dios obra a través de la palabra y los sacramentos. En su reino terrenal, obra por vocación para cuidar providencialmente de toda su creación. Ser conscientes de la vocación nos hace apreciar a todas las personas a través de las cuales Dios nos sirve, ayudándonos a ver en cada trabajador la presencia de Dios. Al contrario del uso actual, la palabra vocación no solo significa trabajo. Cada cristiano tiene múltiples llamados que pueden clasificarse en lo que Lutero describe como los 3 estados que Dios ha establecido para la vida humana: la iglesia, el hogar y el gobierno civil. Todos los cristianos han sido llamados por el Evangelio y en virtud de sus bautismos son hechos parte de la iglesia. Dios llama a pastores a través de los cuales proclama su palabra y administra sus sacramentos. Cuando el pastor, como un siervo de la palabra, llamado y ordenado, nos perdona nuestros pecados en lugar de y por mandato de Cristo, Jesús mismo nos está perdonando a través de la palabra de absolución del pastor. Los laicos también tienen llamados en la iglesia, ya que se sirven unos a otros en el trabajo ordinario de la congregación, cantar en el coro, servir en juntas y comités, repartir boletines y participar en los ministerios de la iglesia. Dios también nos ha llamado a las familias, a las vocaciones del hogar, padres y madres, esposos y esposas, hijos e hijas, son todos, en las palabras del Catecismo Menor de Lutero, órdenes sagradas en las que Dios nos ha colocado. Lutero clasifica el trabajo mediante el cual nos ganamos la vida para nosotros y nuestras familias, el sentido moderno de la vocación, dentro del patrimonio del hogar, subordinado así el trabajo a la familia. Uno podría preguntarse por qué en el día del trabajo no trabajamos en un día que honra el trabajo. Para Lutero, pasar tiempo con nuestras familias es una de las vocaciones más importantes que tenemos. Dios también nos ha llamado a una sociedad civil, a una comunidad, una nación, una cultura. Así, tenemos la vocación de ciudadano. Por lo tanto, los cristianos deben ejercer los deberes de la ciudadanía, que para muchos ciudadanos incluye votar, deliberar sobre los temas del día y participar activamente en la cultura en la que Dios nos ha colocado. A estos estados, Lutero añade una categoría más general que él llama el orden común del amor cristiano. Este es el ámbito en el que interactuamos con personas de todas las vocaciones en el curso de la vida cotidiana. Incluye amistades, interacciones informales y el reino del buen samaritano. Aquí también estamos llamados al servicio. El propósito de toda vocación, según Lutero, es amar y servir a nuestro prójimo. Las Escrituras nos dicen que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Sin embargo, nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos, ni nuestro amor por Dios es cosa nuestra. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Nuestra relación con Dios se basa únicamente en el don de su Hijo, pero nuestra fe en Él da fruto en el amor a Dios, quien luego nos envía
a nuestras vocaciones para amar a nuestro prójimo. Cada vocación tiene sus propios prójimos a quienes debemos amar y servir. El matrimonio nos presenta un solo prójimo a quien debemos amar y servir, nuestro cónyuge. Los esposos aman y sirven a sus esposas, y las esposas aman y sirven a sus esposos. Los padres aman y sirven a sus hijos. Los niños aman y sirven a sus padres. En el lugar del trabajo, los trabajadores aman y sirven a sus compañeros de trabajo, a sus jefes y sobre todo a sus clientes. En el Estado, los gobernantes deben amar y servir a su pueblo y los ciudadanos deben amar y servir a sus conciudadanos. Note que incluso las vocaciones que incluyen el ejercicio de la autoridad deben hacerlo en amor y servicio. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos las imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiere hacerse grande será su servidor. Marcos capítulo 10, versículos 42 y 43. Mientras que los no cristianos y muchos cristianos hoy que han olvidado la vocación convierten la autoridad en el ejercicio del poder sobre los demás. La vocación convierte la autoridad en una forma de servirlos. Por supuesto, también pecamos en nuestras vocaciones. En lugar de amar y servir a nuestro prójimo, a menudo despreciamos a nuestro prójimo e insistimos en que nuestro prójimo nos sirva. Estos pecados los confesamos a Dios. En la sección sobre confesión y absolución en el Catecismo, se nos dice que consideremos nuestra posición en la vida, un sinónimo de vocación a la luz de los 10 mandamientos. Estos los confesamos a nuestro pastor, ya sea en privado o en el servicio divino, quien luego usa su vocación para darnos el perdón de Cristo, que recibimos del pastor como de Cristo mismo. Al final del servicio, habiendo sido edificados en nuestra fe a través de la palabra y el sacramento, somos enviados de regreso a nuestras vocaciones, a nuestros matrimonios, nuestra paternidad, nuestros trabajos y nuestra cultura, para dar los frutos de nuestra fe. El próximo domingo volvemos otra vez, confesando cómo hemos pecado en nuestras vocaciones. Pero luego, al escuchar el Evangelio una vez más, somos enviados de regreso a nuestros llamados. Este es el patrón de la vida cristiana. Es en la vocación que ocurre la santificación. Es en la vocación que sucede el evangelismo, como cuando los padres llevan a sus hijos al bautismo y les enseñan acerca de Jesús, y en las conversaciones naturales que tienen lugar en el taller y en las oportunidades de llevar a nuestros amigos a la iglesia. Es en la vocación que los cristianos se convierten en sal y luz para el mundo, influyendo en la cultura en su conjunto al vivir su fe en cada profesión. La vocación es parte del sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso no significa que todo cristiano sea un pastor. Significa que los cristianos no tienen que ser pastores para ser sacerdotes. Un sacerdote es miembro de una orden sagrada que es como la tabla de deberes en el catecismo describe el matrimonio, la paternidad y el trabajo en la fuerza laboral. Para ser específicos, un sacerdote es alguien que ofrece un sacrificio.
Esto no significa replicar el sacrificio de Cristo, que es una propiciación única por los pecados del mundo. Más bien, aquellos que conocen el sacrificio de Cristo están llamados a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eso sucede en la vocación. El trabajador de cualquier campo que llega exhausto del trabajo ha presentado su cuerpo como sacrificio vivo por su familia. La esposa que se somete a su esposo y el esposo que se entrega por su esposa, Efesios capítulo 5 versículos 22 y 23, se ofrecen el uno al otro como sacrificio vivo. Toda vocación implica un sacrificio de uno mismo por el bien del prójimo. Pero en ese sacrificio está la cruz del mismo Jesucristo, que obra en y por la vocación. Los cristianos tienen una buena razón para celebrar el Día del Trabajo, que a la luz de la vocación puede ser una ocasión para agradecer a Dios sus dones y su presencia en el trabajo que nos da para hacer y en el trabajo a través del cual somos bendecidos por los demás. Lutero escribió siglos antes de la institución del Día del Trabajo, pero resume bien el verdadero significado de la festividad. Si eres un trabajador manual, encontrarás que la Biblia ha sido puesta en tu taller, en tu mano, en tu corazón. Enseña y predica cómo debes tratar a tu prójimo. Solo mire sus herramientas, su aguja o dedal, su barril de cerveza, sus bienes, su balanza, vara de medir o medida, y leerá esta declaración inscrita en ellos. Mires donde mires, te mira fijamente. Nada de lo que manejas todos los días es tan pequeño que no te dice esto continuamente, si solo escuchas. Todo esto te está gritando continuamente. Amigo, utilízame en tus relaciones con tu prójimo tal como querrías que tu prójimo usara su propiedad en sus relaciones contigo. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un me gusta, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y comparte ese video con sus amigos. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.